Muy buenas, mi nombre es Jorge, soy enfermero y profesionalmente trabajo en el SAMU 061 de Baleares. Comentaros que soy experto sanitario de combate en operaciones por la Universidad Rey Juan Carlos y os voy a hablar de, para desmentir los 10 mitos más comunes sobre el control de hemorragia, incluyendo por supuesto el uso de torniquetes. A continuación, hablamos de estos mitos y la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. Primer mito: la presión directa controlará todo sangrado. La presión directa es efectiva solo si se aplica de manera focalizada en la fuente del sangrado. Es la principal base de todo control. Tenemos que tener en cuenta que la palma de la mano solo es eficaz en áreas más amplias y que si necesita aplicar sobre un área más pequeña, sería más efectivo el uso de los dedos para realizar esta presión. Puede haber sangrados que pueden requerir de un extra para que el control total sea efectivo, como un vendaje compresivo, gasas hemostáticas u otros dispositivos. Segundo mito: un torniquete debe quitarse tan pronto como sea posible. Bueno, pues un torniquete debe permanecer en su lugar hasta que el paciente reciba o tenga la atención médica adecuada. El quitárselo prematuramente puede causarle la muerte. Por ello, solo debe manipularse cuando se encuentra con personal sanitario y que puedan asegurar el tratamiento definitivo del paciente. Aquí tenéis en la diapositiva, os dejo este gráfico en el cual se refleja que un torniquete puede estar hasta 5 horas sin ningún tipo de secuelas. A partir de las 5 horas sí empiezan ya a producirse efectos graves en el organismo. Por lo tanto, el margen de aplicación y de seguridad es bastante amplio. Tercer mito: los torniquetes controlan todas las hemorragias de las extremidades. Con todos los dispositivos de control de hemorragia, los torniquetes tienen limitaciones. Además, destacar que en el mercado hay muchos tipos de torniquete y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero sí debemos tener en cuenta que el torniquete a emplear debe estar homologado y avalada su efectividad bajo un estudio científico o aquellos que estén directamente certificados por el comité del TCC. En caso contrario, no recomiendo su uso. Tal como comento en mi curso, no sean ratas y compren un torniquete de calidad que les salve la vida, y no más bien uno que les cueste la vida. Otra de las limitaciones del torniquete son que se requiere una capacitación práctica, entrenamiento para que su aplicación sea rápida y efectiva, y a veces es necesario el uso de un segundo torniquete para controlar el sangrado, pues dependiendo de la zona afectada, como por ejemplo en el caso del muslo, puede tener grandes músculos y puede estar limitado el empleo de un torniquete. Por lo tanto, también debemos saber cómo aplicar y cómo debemos de instaurar este segundo torniquete. Aquí tenéis en este gráfico los torniquetes recomendados por el comité TC3, y en este caso podéis ver lo que ocurre cuando a veces adquirimos torniquetes de dudosa procedencia o que no están certificados u homologados. Torniquete chiquininho. Ahí sigue, continúa, parece que va haciendo efectivo.
não parou o sangramento, né? Pero Torniquete de 60 Por que ahí não usar tenemos o las de 80 consecuencias reais? de un torniquete De 60 e o de bajo 50. coste. Já era. Cuarto mito. Los agentes hemostáticos controlan todas las hemorragias externas. El uso de agentes hemostáticos requiere de una técnica específica de aplicación. Estos deben empaquetarse correctamente dentro de la herida y mantenerse con una presión según las instrucciones del fabricante o al menos durante 3 minutos según el tipo de agente coagulante empleado. Aquí en esta diapositiva os muestro una imagen de cómo se coloca o cómo se aplica correctamente un agente hemostático. Debe de empaquetarse, es decir, introducir este agente hemostático dentro de la herida para que haga efecto, para taponar. Hay que destacar que no se han descrito hasta la fecha reacciones alérgicas a este tipo de agente y que por ello su uso es totalmente seguro. Quinto mito. ¿Cualquier objeto puede servir como torniquete? Es importante usar un torniquete diseñado para ello. Los objetos improvisados pueden no ejercer la presión necesaria y suponer la muerte de nuestro paciente o incluso la nuestra propia. Además, se ha demostrado científicamente que estos deben cumplir unos requisitos, como por ejemplo, la cinta compresora debe tener un ancho de al menos 3,8 centímetros, pues si es inferior a esta medida, suele ser ineficaz para comprimir una arteria. En este caso os muestro las recomendaciones de torniquete improvisado por el TC3, pero siempre y sigue advirtiendo que lo ideal es un torniquete manufacturado, fabricado para ello, pues corremos el riesgo de que éste no ejerza toda la función adecuada. Los riesgos del torniquete improvisado: daño a la piel si la banda es demasiado estrecha, lo he comentado anteriormente. Puede agravarse el sangrado incluso que continúe. Al igual que los torniquetes comerciales, los improvisados también pueden aflojarse con el tiempo al no estar estos bien asegurados. Y están asociados a una mayor incidencia de complicaciones neurovasculares. Tenemos que tener en cuenta que los torniquetes improvisados deben considerarse solo en circunstancias extremas con una hemorragia incontrolada en las extremidades. Creo que es para pensárnoslo. Nos gastamos mucho más dinero en un teléfono móvil y no es un dispositivo que directamente nos salve la vida. ¿El enfoque A, B, C es siempre el adecuado? En pacientes traumáticos o en pacientes con un sangrado activo, el abordaje A-B-C no es efectivo, pues la prioridad es controlar la pérdida sanguínea antes que, por ejemplo, las vías respiratorias, pues será la primera causa de muerte en este tipo de pacientes. Será fútil intentar reanimar a un paciente que ha perdido sangre, si priorizamos la vía aérea, por ejemplo, ¿no? Como comentaba. Perdiendo un tiempo muy valioso. Un control de sangrado efectivo y entrenado solo nos puede llevar unos 45 a 60 segundos como máximo. Por eso lo ideal es activar y utilizar el protocolo XABCD o en el caso de, por ejemplo, de militares, el MATCH. El incidente con múltiples víctimas siempre se tría antes de tratar. Bueno, hay que recordar que en un triaje, para que sea efectivo, solo podemos invertir un breve espacio de tiempo con cada paciente para así tener una visión global y valorar la magnitud del incidente, pues su finalidad es lograr la mayor tasa de supervivencia. De media no se suelen demorar más de 40 segundos por paciente. En situaciones de IMV, lo adecuado es realizar solo lo que se conoce como maniobras salvadoras, es decir, por ejemplo, la aplicación de torniquetes, así como la apertura de la vía aérea o la rápida colocación de ULGD y tras esto continuar con el triaje.
Personal entrenado y experimentado puede aplicar un torniquete en menos de 30 segundos. Octavo mito. Las heridas que no sangran mucho no requieren tratamiento. La pérdida de volumen sanguíneo y el shock pueden dar como resultado a una disminución significativa del sangrado activo. Esto no puede dar una falsa impresión de seguridad, de que todo está controlado. Un sangrado lento puede resultar una pérdida significativa de sangre total, por lo que un adecuado control de sangrado es aquel en el cual hay una ausencia total de pérdida sanguínea. Noveno mito, solo los profesionales deben usar torniquetes. Cualquier persona puede aprender a usar un torniquete, pero siempre con un curso práctico y con instructores acreditados, actualizados y basados en evidencia científica. Huyan de esos cursos online de control de sangrado o de RCP que solo les van a proporcionar una cartulina que les va a servir de poco. Una capacitación en primeros auxilios puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es ideal que entrenen y que sepan actuar ante una emergencia. Por último, el torniquete solo como último recurso. Comentarles que esto no es así, de hecho al contrario. Las lecciones aprendidas en las guerras de Irak, Afganistán, los ataques terroristas, todo ello asociado a estudios científicos y a la más reciente guerra de Ucrania, son la mayor evidencia científica, así como su posterior publicación en guías de prestigio internacional, acreditan el uso del torniquete y su eficacia. Y aún así, actualmente se potencia incluso su uso por personal no sanitario en acciones de sensibilización como en campañas internacionalmente conocidas como Stop the Bleed. Por último, comentar las conclusiones. Comentaros que el control efectivo de las hemorragias requiere un enfoque basado en evidencia, técnicas apropiadas y una evaluación cuidadosa de cada situación específica, porque cada situación requiere unos medios específicos. Debemos continuar formando y reciclando a los profesionales para desmitificar y cazar estos 10 mitos sobre el control de hemorragia para mejorar la atención prehospitalaria y salvar vidas. Para realizar este control de la hemorragia se deben usar dispositivos comercializados que hayan demostrado ser eficaces. Huyan de esas copias low cost. Y para que la aplicación de un torniquete sea eficaz, así como de otras técnicas de control del sangrado sea segura, es necesario que el personal que aplique estas esté debidamente formados y conozca su aplicación y su empleo. Así todo, muchas gracias y a agradecer toda su atención. Les espero sus preguntas y cuestiones o dudas en el foro. Muchas gracias.